Introducción. El veneno es una de las armas más antiguas de la Tierra. Mucho antes de que los humanos fabricaran herramientas, mucho antes de que cualquier depredador desarrollara garras lo suficientemente grandes como para ser relevantes, la evolución ya estaba diseñando algo mucho más eficiente. Una sustancia química que viaja por el torrente sanguíneo y desactiva todo lo que mantiene un cuerpo vivo en funcionamiento. Una sustancia que provoca insuficiencia cardíaca, parálisis, necrosis tisular, hemorragia interna y, en algunos casos, insuficiencia orgánica total en cuestión de minutos tras su entrada en el organismo. El veneno no evolucionó específicamente para matar humanos. La mayoría de los animales venenosos son pequeños, se alimentan de insectos, peces u otras criaturas mucho más pequeñas que una persona. La capacidad de matar a un ser humano es, desde su perspectiva, un efecto secundario, una consecuencia de una química diseñada para algo mucho más pequeño que terminó siendo capaz de mucho más. Pero capaces es la palabra adecuada. Algunos de los animales de esta lista poseen suficiente veneno en una sola dosis como para matar a decenas de personas. Algunos tienen un veneno que ataca el sistema nervioso tan rápidamente que el tiempo entre una mordedura y la muerte se mide en minutos. Algunos son tan pequeños y están tan bien camuflados que jamás los verías venir. Algunos son tan hermosos que la gente los coge en brazos. Esta lista no se clasifica según el animal que mata a más personas, sino según la potencia, la velocidad y la gravedad del veneno, así como por las consecuencias documentadas de un encuentro con él. Esta distinción es importante. El animal más venenoso del planeta ha matado a muy pocos humanos, porque vive en un desierto remoto y rara vez se encuentra con personas. El animal responsable de la mayor cantidad de muertes humanas se encuentra más abajo en la lista. Ambos hechos son ciertos y ambos son relevantes. Estos son los 17 animales más venenosos del mundo. La taipán del interior, Australia. Ninguna serpiente en la Tierra produce un veneno más tóxico que la taipán del interior. La taipán del interior, también conocida como serpiente feroz, habita en las remotas regiones áridas del centro de Australia, en llanuras de tierra negra agrietada donde el terreno es accidentado y la presencia humana es mínima. Es una serpiente de tamaño mediano, que alcanza aproximadamente 1.8 metros de longitud, y es rápida, precisa y casi siempre inyecta veneno al morder. Una sola mordedura de taipán del interior inyecta suficiente veneno como para matar a aproximadamente 100 adultos. El veneno es un arma química de ingeniería precisa. Contiene taipoxina, una de las neurotoxinas más potentes jamás identificadas, junto con sustancias que impiden la coagulación sanguínea, toxinas que destruyen el tejido muscular y compuestos que provocan hemorragias en vasos sanguíneos y órganos simultáneamente. Sin tratamiento, la mordedura tiene una tasa de mortalidad de aproximadamente el 80%. El veneno actúa con la suficiente rapidez como para ser letal en 45 minutos en algunos casos. Existe un antídoto. Es efectivo. Y debido a que la taipán del interior vive muy lejos de las poblaciones humanas y no es un animal agresivo, las muertes por su mordedura son extraordinariamente raras. No hay constancia de ninguna muerte humana confirmada por una taipán del interior en la historia, a pesar de que su veneno es, según cualquier análisis bioquímico, el más letal de todas las serpientes vivas. La taipán del interior es la serpiente más venenosa del mundo y la que menos probabilidades tiene de matarte, ya que prácticamente nunca te toparás con una. Ambas afirmaciones son igualmente ciertas. La medusa caja. Aguas del Indo-Pacífico. La medusa cubo es considerada por muchos el animal más venenoso del planeta, no porque su veneno sea el más potente químicamente a nivel molecular, sino porque es el más peligroso en la práctica. Puede matar a un ser humano en menos de 5 minutos. Su historial de letalidad, en cuanto a la velocidad documentada de muerte, no tiene parangón con ningún otro animal venenoso de esta lista. Existen alrededor de 51 especies de medusas cubo. La más peligrosa de todas, Chironex fleckeri, habita en las aguas costeras del norte de Australia, Filipinas y en todo el Indo-Pacífico. No es de gran tamaño. Su cuerpo es aproximadamente del tamaño de una pelota de baloncesto. Sin embargo,
Sus tentáculos, que pueden ser hasta 60 y alcanzar hasta 3 metros de longitud, están cubiertos por aproximadamente 500.000 células inyectoras de veneno llamadas nematocistos por tentáculo. Una sola medusa cubo posee alrededor de 30 millones de estas células en total, cada una capaz de disparar veneno de forma independiente al contacto. El veneno ataca simultáneamente en 3 frentes. Es cardiotóxico, atacando directamente el músculo cardíaco y pudiendo provocar un paro cardíaco en cuestión de minutos. Es neurotóxico, alterando el sistema nervioso, y es citotóxico, destruyendo las células de la piel en el punto de contacto con tal rapidez que el daño tisular es visible a los pocos segundos de la picadura. Quienes han sobrevivido a la picadura de una medusa cubo han descrito el dolor como la sensación física más extrema que un ser humano puede experimentar, comparable a quemarse mientras se ahoga simultáneamente, con todos los nervios del cuerpo activándose al mismo tiempo. En Filipinas, se estima que entre 20 y 40 personas mueren cada año por picaduras de medusas cubo. En Australia, las muertes son menos frecuentes gracias a las campañas de concienciación pública, los puntos de distribución de vinagre en las playas que desactivan los nematocistos no activados y la rápida respuesta ante emergencias. A nivel mundial, la medusa cubo causa más muertes que los tiburones, los cocodrilos y las serpientes marinas juntos en las regiones donde habita. Su transparencia la hace prácticamente invisible en el agua, no la verás hasta que te pique. El caracol cono, océanos tropicales. El caracol cono es uno de los objetos más bellos del mundo natural. Su concha presenta intrincados diseños geométricos, con colores que van del crema al naranja y al marrón oscuro, combinaciones que lo han convertido en una de las conchas más codiciadas por los coleccionistas durante siglos. La gente encuentra caracoles cono en el fondo del océano y los recoge. Así es como ocurren la mayoría de las muertes. Existen alrededor de 900 especies de caracoles cono, todas depredadoras y venenosas. La más peligrosa es Conus geographus, el caracol cono geográfico, que habita en todo el Indo-Pacífico y caza peces liberando un arma química antes de que su presa pueda escapar. El caracol cono extiende una estructura flexible en forma de tubo llamada probóscide, que es esencialmente un arpón hueco que puede apuntar en cualquier dirección, incluso hacia atrás, y la dispara con una contracción muscular que impulsa un dardo venenoso hacia el objetivo. El veneno del caracol cono contiene cientos de compuestos distintos, llamados conotoxinas, que actúan en conjunto para causar una parálisis rápida y total. El dardo penetra la piel sin causar dolor significativo, lo que significa que una persona que recoge un caracol cono puede no darse cuenta de que ha sido picada hasta que el veneno ya se esté propagando por su cuerpo. No existe antídoto para las picaduras de caracol cono. El tratamiento consiste únicamente en cuidados paliativos, controlando los síntomas mientras el cuerpo intenta combatir el veneno. En casos graves, las conotoxinas provocan parálisis progresiva, pérdida de visión, insuficiencia respiratoria y colapso cardiovascular. Se estima que la tasa de mortalidad por picaduras de caracol cono no tratadas ronda el 65%. Se han documentado más de 30 muertes por picaduras de caracol cono. Se cree que la cifra real es mayor, ya que muchas picaduras ocurren en zonas costeras remotas con escasos registros médicos. El caracol cono geográfico también hace algo que ningún otro animal en la Tierra hace. Caza peces liberando una nube de insulina en el agua, lo que provoca que los peces entren en shock hipoglucémico. Luego, engulle al pez paralizado entero. Un caracol que usa la insulina como arma y porta un arpón con un veneno letal del 65%. Parece un objeto decorativo. Eso es parte de lo que lo hace tan peligroso. La cobra real, Asia meridional y sudoriental. La cobra real es la serpiente venenosa más larga del mundo. Las cobras reales adultas alcanzan habitualmente los 5 metros de longitud y, ocasionalmente, los superan. No son las serpientes más tóxicas en cuanto a la cantidad de veneno por miligramo, pero sí son las más peligrosas del mundo por la amenaza total que representan, ya que combinan un veneno neurotóxico altamente potente con un sistema de liberación que no se mide en gotas, sino en cantidades suficientes para matar a un elefante.
Una sola mordedura de cobra real inyecta suficiente veneno como para matar a un elefante adulto en pocas horas, o a un ser humano en tan solo 15 a 20 minutos sin tratamiento. El veneno es principalmente neurotóxico, ataca el sistema nervioso y causa parálisis rápida. A medida que la parálisis se extiende, finalmente alcanza los músculos que controlan la respiración. Sin antídoto y asistencia médica para mantener el sistema respiratorio funcionando, la muerte por insuficiencia respiratoria es inevitable. Las cobras reales también son excepcionalmente inteligentes entre las serpientes. Son conscientes de su entorno de una manera que la mayoría de las serpientes no lo son. Se alzan cuando se sienten amenazadas, levantando el tercio delantero de su cuerpo del suelo, lo que puede llevarlas a la altura de los ojos de un adulto de pie. Extienden la característica capucha que las hace reconocibles, y gruñen. La cobra real es la única serpiente que produce un sonido que podría describirse como un gruñido, un silbido profundo y resonante producido por cámaras resonantes pareadas en la tráquea. El sonido se propaga y está diseñado para intimidar. Generalmente lo logra. Se estima que las cobras reales matan directamente a varias docenas de personas al año. Su veneno también se utiliza en ceremonias religiosas en algunas partes del sur y sureste de Asia, donde encantadores de serpientes y practicantes religiosos las manipulan, a veces con consecuencias fatales. La cobra real es consciente de tu presencia, sabe que representas una amenaza potencial y decidirá si ataca. Este nivel de análisis cognitivo ante un posible encuentro la diferencia categóricamente de la mayoría de los demás animales venenosos. La víbora de escamas aserradas, África, Oriente Medio y Asia. La taipán del interior puede tener el veneno más potente de todas las serpientes. La cobra real puede inyectar la dosis más alta, pero ninguna de las dos mata a más personas. Se cree que la víbora de escamas aserradas, también conocida como víbora alfombra, es responsable de más muertes humanas que todas las demás especies de serpientes juntas en las regiones donde habita. Se encuentra en el África subsahariana, Oriente Medio, India, Pakistán y Sri Lanka. Vive en zonas agrícolas densamente pobladas. Es pequeña, a menudo mide menos de 60 centímetros, y está muy bien camuflada. Además, es extraordinariamente agresiva. La mayoría de las serpientes venenosas, al encontrarse con un humano, prefieren huir. La víbora de escamas aserradas no comparte esta preferencia. Se provoca con facilidad y ataca rápidamente. La característica que le da nombre es el sonido que emite cuando se siente amenazada. Frota sus escamas formando un círculo, produciendo un sonido seco y áspero que funciona como una advertencia que muchas personas no reconocen o a la que no reaccionan a tiempo. Su veneno es un cóctel complejo de neurotoxinas, cardiotoxinas, sustancias que atacan los glóbulos rojos y compuestos que impiden la coagulación sanguínea. La mordedura provoca dolor inmediato, seguido de hinchazón, hemorragia interna, hemorragia en múltiples sitios y, en casos no tratados, insuficiencia orgánica y la muerte. Las hembras de la víbora de escamas aserradas son aproximadamente el doble de venenosas que los machos. Existe un antídoto, pero no está disponible de forma generalizada en las zonas rurales agrícolas donde se producen la mayoría de las mordeduras. La OMS estima que las mordeduras de serpiente causan aproximadamente 100.000 muertes al año en todo el mundo. La víbora de escamas aserradas es responsable de una parte significativa de ese total, especialmente en la India y el África subsahariana. No es la serpiente más llamativa de esta lista. No se alza sobre sus patas traseras, no gruñe ni inyecta veneno con la suficiente fuerza como para matar a un elefante. Simplemente convive con las personas. Muerde cuando se siente amenazada y su veneno es tan difícil de tratar que los sistemas de salud de muchas regiones afectadas no lo logran. La mamba negra, África subsahariana. La mamba negra no es negra. Su cuerpo es de un color gris uniforme o marrón oliva. Su nombre proviene del interior de su boca, que está profundamente pigmentada en un azul negruzco intenso, y que exhibe como señal de amenaza cuando se siente acorralada. Esa señal, si estás lo suficientemente cerca como para verla, significa que ya has cometido un grave error. La mamba negra es la serpiente más rápida del mundo.
Puede alcanzar velocidades de hasta 19 km por hora en ráfagas cortas sobre terreno abierto, más rápido de lo que la mayoría de las personas pueden correr cómodamente. Es muy agresiva cuando se siente amenazada y ataca repetidamente en lugar de una sola vez, inyectando veneno con cada mordedura. Una sola mordedura libera entre 100 y 400 miligramos de veneno. Se estima que la dosis letal para un ser humano oscila entre 10 y 15 miligramos. El veneno es una potente neurotoxina que actúa con rapidez. El primer síntoma tras una mordedura suele ser un hormigueo en la boca, seguido de párpados caídos, visión borrosa, pérdida de coordinación, dificultad para hablar, problemas respiratorios y colapso cardiovascular. En los casos más graves, la muerte puede producirse en 20 minutos sin tratamiento. Antes del desarrollo del antídoto, la mordedura de la mamba negra se consideraba casi 100% mortal. El antídoto es eficaz, pero debe administrarse rápidamente y no siempre está disponible en las zonas rurales del África subsahariana, donde se producen la mayoría de las mordeduras. La combinación de velocidad, agresividad, comportamiento de ataque múltiple, veneno de acción extremadamente rápida y la realidad del acceso limitado al antídoto en su área de distribución convierten a la mamba negra en una de las serpientes más temidas del mundo, y por razones que están totalmente justificadas por los hechos. La araña de tela de embudo de Sydney, Australia. Australia es conocida por sus animales venenosos. Gran parte de esta reputación es algo exagerada. No es el caso de la araña de tela de embudo de Sydney. La araña de tela de embudo de Sydney, Atrax robustus, se encuentra en un área de aproximadamente 100 kilómetros alrededor de Sydney, una de las ciudades más densamente pobladas de Australia. Vive en madrigueras revestidas con telas características en forma de embudo, en jardines, rocallas y zonas boscosas. Se introduce en las casas, cae en piscinas, donde puede sobrevivir durante largos periodos atrapando una burbuja de aire, y cuando se siente amenazada, se alza sobre sus patas traseras, levanta las delanteras y muestra sus enormes colmillos en una postura que no es un simple engaño. El veneno de la araña de tela de embudo de Sydney macho es significativamente más peligroso para los primates, incluidos los humanos, que para la mayoría de los demás animales. El componente específico responsable de esto es un compuesto llamado atracotoxina, que actúa sobre los canales de sodio en las células nerviosas, provocando una sobreactivación extrema del sistema nervioso humano. Todo el sistema nervioso se activa simultáneamente. Los síntomas son catastróficos: sudoración y salivación profusas, espasmos musculares, vómitos, confusión, aumento peligroso del ritmo cardíaco y, en casos graves, edema pulmonar, donde los pulmones se llenan de líquido. La progresión desde la picadura hasta los síntomas potencialmente mortales puede ocurrir en 15 minutos. Antes del desarrollo del antídoto en 1981, la araña de tela de embudo de Sydney fue responsable de al menos 13 muertes documentadas. Desde la introducción del antídoto, no se han registrado muertes en Australia por picaduras confirmadas de esta araña en las que se administró el antídoto. El antídoto se encuentra disponible en hospitales de toda la región de Sydney debido a la distribución geográfica de la araña y la densidad de población humana con la que coincide su hábitat. El macho es entre 3 y 5 veces más venenoso que la hembra, lo cual es inusual entre las arañas. El macho vaga en busca de pareja, especialmente después de la lluvia, que es cuando se producen la mayoría de los encuentros con humanos. La araña errante brasileña, Sudamérica. La araña errante brasileña, también conocida como araña bananera, ostenta un récord Guinness. Está catalogada como la araña más venenosa del mundo. A diferencia de la mayoría de las arañas que tejen telarañas y esperan a que sus presas se acerquen, la araña errante brasileña caza activamente, moviéndose por el suelo del bosque durante la noche en busca de insectos, lagartijas pequeñas y ranas. Durante el día, se esconde en lugares oscuros y protegidos, como las plataneras. Se han encontrado ejemplares de esta araña en cargamentos de plátanos que llegan a supermercados de Norteamérica y Europa, tras haber viajado miles de kilómetros dentro de una caja de fruta sin que nadie se percatara de su presencia. El veneno contiene una mezcla que afecta al sistema nervioso en múltiples niveles simultáneamente. Provoca un dolor intenso inmediatamente después de la inyección.
desencadena una actividad muscular incontrolada. En los hombres, puede causar priapismo, una condición involuntaria y persistente, intensamente dolorosa, y un síntoma documentado tan consistentemente asociado a la picadura de esta araña que los investigadores han estudiado los componentes del veneno como posible tratamiento para la disfunción eréctil. En casos graves no tratados, también puede provocar pérdida del control muscular, dificultades respiratorias y colapso cardiovascular. La tasa de mortalidad con tratamiento es baja. Sin tratamiento, la tasa de mortalidad es significativamente mayor, y las picaduras suelen ocurrir en zonas agrícolas remotas donde la atención médica no está disponible de inmediato. Las muertes por picaduras de la araña errante brasileña se documentan principalmente en niños, en quienes la dosis de veneno en relación con el peso corporal produce efectos más graves que en los adultos. Encontrar un plátano en el supermercado ha sucedido más de una vez. El escorpión cazador de la muerte, norte de África y Oriente Medio. El escorpión cazador de la muerte hace honor a su nombre. Se encuentra en todo el norte de África y Oriente Medio, en entornos desérticos y matorrales. Es relativamente pequeño, mide entre 30 y 90 milímetros de longitud, y su color es amarillo verdoso pálido dificulta su detección en terrenos arenosos. Es el escorpión más venenoso del mundo. De las aproximadamente 2.600 especies de escorpiones que existen en la Tierra, solo unas 25 poseen un veneno lo suficientemente peligroso como para matar a un adulto. El escorpión gigante es el más peligroso de esos 25. El veneno es una mezcla compleja de neurotoxinas. A diferencia de muchos venenos de escorpión que causan principalmente dolor e hinchazón localizados, el veneno del escorpión gigante provoca efectos sistémicos. Desencadena taquicardia, aumento de la presión arterial, seguido de una hipotensión peligrosa, edema pulmonar, acumulación de líquido en los pulmones, pancreatitis y, en casos graves, paro cardíaco. La población más vulnerable son los niños. En adultos sanos, la picadura de un escorpión gigante rara vez es mortal con el tratamiento actual. Sin embargo, en niños menores de 15 años, ancianos y personas con afecciones cardíacas, las picaduras sin tratamiento conllevan un riesgo significativo de mortalidad. Cada año mueren alrededor de 2.600 personas en todo el mundo a causa de picaduras de escorpión. El escorpión gigante, o escorpión de la muerte, es responsable de una parte significativa de estas muertes. Además, es uno de los escorpiones más estudiados médicamente a nivel mundial, ya que su veneno contiene compuestos que muestran un potencial extraordinario en la investigación médica, incluyendo un péptido llamado clorotoxina que se une específicamente a las células cancerosas y se ha utilizado para desarrollar una herramienta quirúrgica apodada pintura tumoral que permite a los cirujanos visualizar células cancerosas que de otro modo serían invisibles durante la cirugía. El escorpión más venenoso del mundo podría, en última instancia, salvar más vidas gracias a la medicina que las que se cobra con su veneno. El pez piedra. Aguas del Indo-Pacífico. El pez piedra no parece peligroso. Ese es precisamente el objetivo. Parece una roca opaca, cubierta de percebes e inmóvil, que reposa en el fondo marino o sobre un arrecife. Es el pez mejor camuflado del océano. Los buceadores pasan a escasos centímetros de los peces piedra sin verlos. Quienes caminan por los arrecifes de coral los pisan directamente. Y cuando lo hacen, 13 afiladas espinas dorsales inyectan veneno en el pie con una presión que el peso del cuerpo humano ejerce a la perfección. Quienes han sobrevivido a la picadura de un pez piedra describen el dolor más intenso que un ser humano puede experimentar. Este dolor es inmediato y agonizante. Las víctimas lo describen como una sensación de ardor y aplastamiento que se extiende por la extremidad y resiste cualquier analgésico convencional. Algunos testimonios documentados describen a personas que suplicaban que les amputaran la extremidad afectada antes que seguir sufriendo el dolor. El efecto no es una exageración. El veneno causa daño directo al tejido muscular, altera el sistema cardiovascular, provoca parálisis en la zona afectada y, en casos graves, arritmias cardíacas e incluso la muerte. Existe antídoto y está disponible en hospitales de toda Australia y la región del Indo-Pacífico. Desde que se desarrolló un antídoto eficaz, las muertes documentadas son raras.
Antes del antídoto, las picaduras de pez piedra eran considerablemente más letales. Sumergir la zona afectada en agua caliente, lo más caliente que se pueda tolerar, desnaturaliza el veneno a base de proteínas, y es la primera medida recomendada mientras se busca atención médica. El pez piedra lleva muchísimo tiempo en los arrecifes de coral. Seguirá allí, con su aspecto de roca, mientras existan los arrecifes. Cada vez que alguien lo pisa, la experiencia resulta sorprendente. El pulpo de anillos azules, océanos Pacífico e Índico. El pulpo de anillos azules es uno de los animales más bellos y a la vez más letales del océano. Es pequeño y cabe fácilmente en la palma de la mano. Su color base es un suave tono marrón amarillento. Cuando se siente amenazado, aproximadamente 60 anillos a lo largo de su cuerpo y brazos emiten una fluorescencia azul eléctrica iridiscente, uno de los espectáculos visuales más impactantes del reino animal. Los anillos azules son una advertencia. El problema es que para mucha gente, parecen una invitación. El pulpo de anillos azules posee suficiente veneno para matar a 26 adultos con una sola dosis. Este veneno es tetrodotoxina, el mismo compuesto que se encuentra en el pez globo, y no lo produce el propio pulpo, sino bacterias que viven en sus glándulas salivales. La tetrodotoxina bloquea los canales de sodio en las células nerviosas, impidiendo que las señales nerviosas se transmitan por el cuerpo. El resultado es una parálisis progresiva que comienza a los pocos minutos de la mordedura. Es crucial destacar que el pulpo inyecta su veneno mediante una mordedura tan pequeña e indolora que muchas víctimas no se dan cuenta de que han sido mordidas hasta que aparecen los síntomas. No existe antídoto para la tetrodotoxina. El único tratamiento consiste en la ventilación mecánica, que mantiene a la víctima respirando mientras el veneno hace su efecto en el organismo. Si una persona es mordida por un pulpo de anillos azules lejos de un centro médico, lo más probable es que, sin asistencia, muera por insuficiencia respiratoria en 30 minutos. Las muertes documentadas son relativamente bajas porque los pulpos de anillos azules no son agresivos y solo muerden si se les manipula o se les pisa. Sin embargo, la combinación de su extrema potencia, la falta de antídoto, su mordedura indolora y su aspecto que incita a tocarlos convierte a este encuentro en uno de los más peligrosos que puede sufrir un buceador o un bañista. Se han documentado múltiples muertes. En todos los casos, la víctima manipuló al pulpo voluntariamente. La medusa irukandji, aguas australianas, la medusa caja es famosa. La irukandji no lo es. Y esa diferencia de fama constituye en sí misma una forma de peligro. La irukandji es un tipo de medusa cubo, pero es casi invisible, con una campana que suele medir menos de 1 centímetro de diámetro y 4 tentáculos de apenas unos centímetros de largo. Es prácticamente imposible verla en aguas abiertas, en las aguas del norte de Australia y, cada vez más, en otras regiones tropicales del Indo-Pacífico, la irukandji flota invisible en la superficie. La picadura en sí no causa casi ningún dolor inmediato, solo una leve sensación de hormigueo, nada que cause alarma. Luego, entre 30 minutos y 1 hora después, comienza el síndrome de irukandji. Este síndrome es una de las respuestas fisiológicas más graves documentadas en la literatura médica. Los pacientes experimentan dolor lumbar intenso, calambres musculares generalizados, sudoración, ansiedad, vómitos y una sensación de muerte inminente tan constante y específica que se considera un síntoma clínico. Los cardiólogos denominan al componente cardíaco del síndrome de irukandji un aumento repentino de catecolaminas, donde las hormonas del estrés inundan el sistema cardiovascular, provocando un aumento de la presión arterial que puede causar un accidente cerebrovascular hemorrágico. Se han documentado muertes por el síndrome de irukandji en Australia, donde 2 fallecimientos en 2002 atrajeron la atención pública hacia esta medusa. La medusa irukandji está expandiendo su área de distribución. El cambio climático y el aumento de la temperatura del océano la están empujando hacia aguas donde históricamente no se había encontrado, incluyendo el Caribe y algunas zonas del Mediterráneo. Su tamaño casi imperceptible y la aparición tardía de los síntomas hacen que, cuando el personal médico atiende a un paciente, la causa de la emergencia pueda no ser evidente. La serpiente marrón real, Australia.
A pesar de su nombre, la serpiente marrón real no es en realidad una serpiente marrón, es una mamba, más emparentada con esta especie que con las verdaderas serpientes marrones de Australia. Esto es importante por razones médicas, ya que el antídoto para las verdaderas serpientes marrones no es efectivo contra la serpiente marrón real. Si a una persona mordida por una serpiente marrón real se le administra el antídoto incorrecto, el tratamiento en sí mismo se convierte en parte del problema. La serpiente marrón real, también conocida como serpiente mulga, es una de las serpientes venenosas más largas de Australia, alcanzando hasta 3 metros de longitud. Posee la mayor cantidad de veneno de todas las serpientes australianas, capaz de inyectar más de 150 miligramos en una sola mordedura. En lugar de atacar, mastica, lo que le permite inyectar el veneno repetidamente y en profundidad en una herida, en lugar de hacerlo con una sola punción. El veneno provoca la descomposición del tejido muscular en todo el cuerpo, daño renal debido a los subproductos de dicha descomposición, alteración del sistema de coagulación sanguínea y efectos neurológicos. Sin tratamiento, la combinación de daño orgánico y alteración del sistema circulatorio puede ser potencialmente mortal. Con la administración rápida del antídoto adecuado, el pronóstico suele ser bueno. La serpiente marrón real se encuentra en la mayor parte de Australia. No es tímida y habita en zonas agrícolas donde los encuentros con humanos son frecuentes. El problema específico de identificación del antídoto que genera, donde un paciente con una mordedura de serpiente recibe el tratamiento más accesible solo para que resulte ineficaz, es un problema documentado en la medicina de urgencias australiana. El caracol cono textil, aguas del Indo-Pacífico. Si bien el caracol cono geográfico es el más letal de los caracoles cono, el caracol cono textil merece una mención aparte debido a un hecho específico. Es el caracol cono grande más común en el Indo-Pacífico. Es hermoso y tiene la apariencia de un objeto que se puede usar. La concha del caracol cono textil presenta un patrón triangular repetitivo y superpuesto que recuerda a un tejido, en combinaciones de colores crema, marrón y naranja que llaman la atención de inmediato. Quienes los encuentran en la playa o en aguas poco profundas los recogen y los sostienen en sus manos para examinar el patrón. La probóscide del caracol cono textil puede alcanzar cualquier parte de la concha. Sujetándolo, el arpón puede dispararse a cualquier parte de la mano, incluida la palma. El veneno que inyecta es, al igual que el del caracol cono geográfico, una compleja mezcla de conotoxinas para la cual no existe antídoto. Se han documentado múltiples muertes por picaduras del caracol cono textil. La picadura es indolora. La víctima puede no darse cuenta de lo sucedido hasta que comienza la parálisis. En zonas costeras remotas sin acceso inmediato a atención médica, el tiempo entre la picadura y la insuficiencia respiratoria puede ser menor que el tiempo necesario para llegar a un hospital. El caracol cono textil es una de las conchas más coleccionadas del mundo. Las colecciones de museos de historia natural y colecciones privadas de todo el mundo contienen conchas que fueron recogidas de animales que, en el momento de la recolección, eran perfectamente capaces de matar al recolector. La prima de la taipán del interior, la serpiente marrón oriental. Australia. La serpiente marrón oriental no alcanza la toxicidad del veneno crudo de la taipán del interior. Sin embargo, es la serpiente responsable de la mayor cantidad de muertes por mordedura de serpiente en Australia, con una diferencia considerable, por razones que se explican completamente por la geografía. La serpiente marrón oriental habita a lo largo de toda la costa este de Australia, la región más densamente poblada del país. Es rápida, alerta y reacciona rápidamente al movimiento, lo que hace que los encuentros con humanos sean frecuentes, al igual que los encuentros que terminan mal. Vive precisamente en el hábitat donde la agricultura australiana y la expansión urbana concentran a los humanos: jardines, tierras de cultivo, praderas y las afueras de las ciudades. Su color también es variable, desde un marrón pálido uniforme hasta un marrón oscuro o naranja. Y los ejemplares jóvenes se ven muy diferentes de los adultos.
lo que significa que incluso quienes conocen la especie pueden confundirla. Su veneno es el segundo más tóxico de todas las serpientes terrestres del mundo, después del taipán del interior. Una mordedura libera coagulantes que provocan la coagulación incontrolable de la sangre en todo el cuerpo, agotando el sistema de coagulación e impidiendo que la víctima forme coágulos en cualquier parte. El resultado es una hemorragia interna y externa incontrolable, que puede derivar en un colapso cardiovascular. Las muertes por mordedura de serpiente marrón oriental ocurren principalmente en personas que intentan matar a la serpiente en lugar de huir de ella. La serpiente no persigue a los humanos, se defiende cuando se siente amenazada o acorralada. La decisión de enfrentarse a una serpiente marrón oriental en lugar de huir es el factor más frecuente en los encuentros fatales. El monstruo de Gila, Estados Unidos y México. El monstruo de Gila es el único lagarto venenoso nativo de Estados Unidos. Es grande, lento, tiene un pelaje con un llamativo patrón de escamas negras, naranjas o rosas, y su aspecto resulta profundamente intimidante. Su sistema de administración de veneno es inusual. A diferencia de las serpientes, que inyectan veneno a través de colmillos huecos, el monstruo de Gila lo inyecta mediante dientes acanalados en su mandíbula inferior, ayudándose de un movimiento de masticación que introduce el veneno en la herida. Esto significa que, por lo general, la mordedura de un monstruo de Gila requiere que el animal sujete a la víctima durante un tiempo prolongado para administrar la dosis completa de veneno, y retirar una extremidad de un monstruo de Gila que ha mordido requiere fuerza física. El veneno en sí es una neurotoxina que causa un dolor extremo, descrito por el único periodista que sufrió una mordedura cerca del lugar de la picadura como lava caliente corriendo por las venas. También provoca mareos, náuseas, debilidad y, en casos graves, una caída significativa de la presión arterial. Si bien históricamente se le atribuyeron muertes por la mordedura del monstruo de Gila, nunca se ha documentado ninguna muerte humana por esta picadura. El monstruo de Gila adquirió relevancia médica por una razón diferente. Se descubrió que un compuesto presente en su saliva, llamado exendina 4, regulaba el azúcar en sangre de forma similar a la insulina humana. Una versión sintética de este compuesto, denominada exenatida, se convirtió en uno de los primeros tratamientos eficaces para la diabetes tipo 2 derivados de un veneno animal. Si bien la mordedura del monstruo de Gila nunca ha causado la muerte de un ser humano en la historia documentada, una molécula de su saliva está ayudando actualmente a millones de pacientes diabéticos a controlar su enfermedad. El ornitorrinco, Australia. Esta entrada está aquí porque es el hecho que más rompe con las expectativas de la gente sobre lo que debería figurar en una lista como esta. El ornitorrinco es un pequeño mamífero semiacuático originario del este de Australia. Tiene un pico parecido al de un pato, una cola similar a la de un castor, patas palmeadas y pone huevos. Ya es uno de los animales más extraños del planeta incluso antes de considerar su veneno. El ornitorrinco macho posee un espolón en cada pata trasera conectado a una glándula venenosa, y el veneno que produce es único entre los mamíferos. El veneno del ornitorrinco causa un dolor inmediato, intenso y extraordinariamente persistente. El dolor provocado por la picadura de un ornitorrinco es resistente a la morfina, uno de los analgésicos más potentes utilizados en la práctica clínica. Los pacientes envenenados por la picadura de un ornitorrinco afirman que los analgésicos opioides convencionales prácticamente no tienen efecto. El dolor puede persistir durante semanas o meses, a veces incluso más. La hiperalgesia, en la que las señales de dolor se amplifican en lugar de disminuir con el tiempo, es un efecto documentado del veneno del ornitorrinco. El veneno no es letal para los humanos, no te matará. Pero el ornitorrinco está en esta lista porque es uno de los pocos mamíferos venenosos de la Tierra, porque su mecanismo de veneno es completamente único, diferente a cualquier otro en el reino animal, y porque el carácter específico del dolor que provoca, resistente a la morfina y que puede durar meses, es un tipo de sufrimiento que debe considerarse en cualquier debate serio sobre lo que el veneno puede hacerle al cuerpo humano. Un mamífero venenoso, ovíparo y con pico de pato, cuyo espolón puede resistir la morfina, la evolución lo creó, la evolución lo trajo a Australia.
Y ese es un lugar apropiado para terminar una lista que comenzó en el mismo país con la serpiente más venenosa del planeta. El veneno no evolucionó para amenazar a los seres humanos. Todos los animales de esta lista seguían su curso biológico mucho antes de que los humanos llegaran a su territorio. La taipán del interior cazaba ratas en las llanuras de Tierra Negra. El caracol cono cazaba peces en los arrecifes del Pacífico. La medusa cubo se desplazaba a la deriva por las cálidas aguas costeras, dedicándose a lo que hacen las medusas. Lo que cambió fue la proximidad. A medida que las poblaciones humanas se expandieron por todos los entornos de la Tierra, la superposición entre el territorio humano y el de los animales venenosos aumentó. Y el costo de esa superposición, que se calcula en aproximadamente 100.000 muertes anuales solo por serpientes venenosas, es una cifra que recibe mucha menos atención a nivel mundial que la mortalidad causada por animales mucho más grandes y mucho menos eficaces para matar. Las armas más efectivas de la naturaleza no son los dientes, las garras ni el tamaño. Son la química. Una molécula introducida directamente en el torrente sanguíneo por un animal que pesa menos de 1 kilogramo, que puede detener un corazón humano en minutos, que no tiene antídoto y que la víctima puede ni siquiera sentir al entrar en su cuerpo. La evolución dedicó cientos de millones de años a perfeccionar esa química. Es un trabajo extraordinario. ¿Cuál de estos animales te sorprendió más? Déjalo en los comentarios. Y si quieres seguir explorando las cosas de este planeta que son más peligrosas de lo que parecen, suscríbete a Parallel Facts. Seguiremos adelante.